'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Álvaro García Ortiz. La cosa parecía que iba muy lanzada, cuando estaba en manos del magistrado Hurtado, instructor del Tribunal Supremo. De pronto, cuando llegó a tenerse ya que tomar la decisión definitiva de que se le pasaba a procesamiento y se pasaba a juicio oral, ahí hubo una extraña bifurcación y salió una de las personas, uno de los magistrados, en dirección contraria. Y ahora parece que en el Tribunal Supremo, ya directamente en el juicio oral, hay división absoluta. ¿Qué puede ocurrir, Miguel Ángel? Pues sí, la verdad es que es una información que publicamos en Libertad Digital, Carlos, y que lo que nos cuentan es que efectivamente el tribunal encargado de juzgar a Álvaro García Ortiz el próximo mes de noviembre, en este momento, antes de que comience la vista oral, ya está dividido. Lo que nos dicen es que hay magistrados que consideran que se ha llegado demasiado lejos con este caso, que hay filtraciones judiciales a los medios de comunicación a diario y que de alguna forma pues que no se tendría que haber llegado a juicio al fiscal general del Estado. Como tú bien recordabas, en la sala de apelación del Tribunal Supremo, de los 3 magistrados que había en esta sala de apelación, pues 2 confirmaron el procesamiento de Álvaro García Ortiz y que conllevaría pues a sentarle en el banquillo, pero hubo un magistrado llamado Andrés Palomo que consideraba que no se apreciaban indicios suficientes para enjuiciar a Álvaro García Ortiz por ese delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Esto que parecía una cosa aislada, es verdad que Andrés Palomo no es un magistrado que se le tenga como magistrado izquierdista en el Tribunal Supremo, esto parecía como un hecho aislado y sin embargo, pues las voces que nos llegan del alto tribunal es que esto no es un hecho aislado y que hay varios magistrados o magistradas que están de acuerdo con esa tesis de Andrés Palomo y esto la verdad es que abre un escenario de incertidumbre de cara al juicio contra el fiscal general del Estado que se celebra el próximo mes de noviembre. ¿Serían mayoría los que no ven la culpabilidad de Álvaro García Ortiz? Pues la verdad es que ahora es difícil de saberlo porque estamos todavía antes del juicio. Digamos que tienen como opiniones un poco, pues por lo que se ha ido viendo durante la investigación, pero yo creo que aquí va a ser clave pues la postura del presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que es Andrés Martínez Arrieta. Hay que recordar que Andrés Martínez Arrieta pues, sustituye a Manuel Marchena en la presidencia de la Sala Penal. El propio Marchena también está en ese tribunal de 7 encargados de enjuiciar al fiscal general del Estado y en este aspecto pues habría que ver exactamente cuál es la postura de Andrés Martínez Arrieta. Pero a mí hay una cosa que me llama especialmente la atención y es que en ese tribunal, pues aparte de Marchena y Andrés Martínez Arrieta, nos encontramos con las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que son magistradas izquierdistas, y es que incluso Susana Polo es la ponente de la sentencia. Con lo cual, pues ojo a lo que pueda suceder en ese tribunal. También se encuentran pues Antonio del Moral, que es considerado un magistrado conservador, Verdugo, que también fue otro de los magistrados que integró el Tribunal del 1O, y la verdad es que podríamos decir que ahora mismo está bastante dividida la cosa y yo creo que a lo largo de la vista oral, a lo largo del juicio, pues cuando vayan pasando las sesiones, yo creo que se puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, pero desde luego yo creo que va a ser clave, como decía, pues la postura que fije el presidente de la Sala Penal, que no es otro que Martínez Arrieta. O sea, yo ya sé que evidentemente no tienen que adoptar criterios que no sean los propios de las pruebas, de la denuncia, de la acusación, etcétera, pero al final vamos a dejarnos de historias, los magistrados son humanos y claro que tienen asunción de la presión. Ellos mismos, de hecho, uno de los argumentos que están dando a mí, desde el punto de vista jurídico, me parece surrealista. Esta historia de, es que habitualmente hay filtraciones. Oiga, si usted tiene que juzgar lo que tiene que juzgar, usted no puede utilizar como argumento, es que también se roba en otros sitios. ¿De cuándo acá? Eso es un argumento jurídico, eso es una barbaridad. Pero lo digo por el tema de que, o sea, al final, la justicia, en este caso, que a mí, de verdad que me parece muy obvio, o sea, hay una persona que es la que comandaba las negociaciones de la Fiscalía con el equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso, que le obligan a salir de un partido de fútbol del Atlético de Madrid, que estaba en el campo, estaba en el Metropolitano, y le obligan a salir porque le piden la información.
Y a partir de ahí aparece filtrado a través de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, hacia Juan Lobato para que lo utilice políticamente en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Filtrado en prensa, filtrado en una nota de prensa. Y todo parte de una petición que se sabe ya que se hizo en nombre de Álvaro García Ortiz, vamos, que la exigió Álvaro García Ortiz, con lo cual dices, oye, ¿cuál es la duda? Pero bueno, al margen de mi postura, como en estos momentos resulte que el Tribunal Supremo desautoriza toda la labor que se ha llevado contra el fiscal general, que en el fondo sería así, que se preparen políticamente. Porque lo que van a decir es que la justicia ha entrado en un caso de lawfare y van a apuntar al propio Supremo, porque aquí no hay peinados que valgan. Aquí el instructor era del Tribunal Supremo, Hurtado. Estoy completamente de acuerdo, Carlos. Más allá del caso concreto, esta sentencia va a tener una importancia enorme por las consecuencias políticas. Hay que decir que Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones que el fiscal general del Estado es inocente. También lo ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños. ¿Y qué pasaría si ahora, efectivamente, el Tribunal Supremo pues considera que es inocente y saliera exonerado Álvaro García Ortiz? Pues obviamente habría una campaña brutal contra el propio Tribunal Supremo, contra el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado. Dirían que hay magistrados fachas, que todo es un montaje, que todo es un lawfare y, por supuesto, extenderían el caso del fiscal general del Estado al caso de Begoña Gómez, al caso del hermano de Pedro Sánchez, a la trama Coldo. Es decir, yo creo que estamos en un momento crucial para la justicia de España. Están todos los focos puestos en ese juicio que, recordamos, se va a celebrar a mediados de noviembre y que el objetivo es que salga la sentencia antes de Navidad, porque consideran que va a ser una cuestión rápida, que puede estar la sentencia en pocas semanas después de que se celebre la vista oral, y veremos la repercusión que tiene. Yo creo que ahora mismo la opinión, digamos, mayoritaria o lo que está encima de la mesa es a lo mejor pues condenarle un poquito, lo suficiente para inhabilitarle de la carrera fiscal, ¿no? Porque claro, si el Tribunal Supremo ha llegado hasta donde ha llegado al considerar el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, y luego la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, a pesar de ese voto particular de Andrés Palomo, también lo ha ratificado, y de repente que hubiera una enmienda a la totalidad en el juicio y que se dijera que todo lo que han dicho estos magistrados, estamos hablando de un fiscal general del Estado, que no es una persona más, pues que todo ese trabajo, toda la apreciación que han hecho en el Tribunal Supremo, y no solo en el Supremo, también en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también en el Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla cuando comenzó la investigación, es decir, afecta a muchos jueces de distintos órganos judiciales, y que ahora llegaran con una enmienda a la totalidad diciendo pues que esto, que poco más que ha sido un sueño, que aquí no ha pasado nada, que no ha habido ni filtración ni nada. Ojo cómo quedaría efectivamente el papel del Tribunal Supremo y de la justicia en España. Y estamos hablando de política, pero si hablamos de aplicación de la justicia, se habría librado una persona que yo creo que el 99% de la gente que haya seguido el caso sabe, no digo piensa, sabe que es culpable. Porque si no, tú no das la orden de sacar a una persona que tiene esa información de un campo de fútbol, porque tú la vas a empezar a mover. Y justo, oh qué casualidad, en 1, 2, 3 días desde que tú le pides que te dé esa información que no deberías habérselo pedido, aparece en todas partes. Bien, en medio de todo eso se libraría después de la mayor ola de destrucción de pruebas que hemos visto. O sea, atención a la aplicación de la justicia, porque acabas de decirle a todos los delincuentes, señores míos, si se quieren librar ustedes de una pena, de prisión o de una condena, ya saben lo que tienen que hacer: a esconder cuerpos, a descuartizar víctimas, hagan lo que sea con tal de borrar las pruebas. O sea, a mí me parece una locura, la diatriba en la que están entrando me parece una locura. Es una temeridad, Carlos, tú lo has dicho. Abre un escenario que efectivamente avalaría el hecho de que los presuntos delincuentes pues, puedan borrar todo tipo de pruebas, ¿no? Y que aquí esto se considere una práctica normal, que ya se está extendiendo pues, a todas las causas de corrupción relacionadas con Pedro Sánchez. En todos los casos de corrupción aparece alguien que ha borrado su móvil, los correos electrónicos. Entonces, claro, si llega al Tribunal Supremo y después de todo lo que hay encima de la mesa dice que no, es que hay filtraciones todos los días. Bueno, pues este criterio nos recordaría un poco a lo de Malverso a veces, ¿no? Del caso Begoña Gómez, ¿no? Es que era un favor puntual, es que lo hacía de vez en cuando. Aparte, Miguel Ángel, que ese argumento es falso. O sea, una cosa es que se filtre a la prensa, a toda la prensa, una cosa
un día antes de que se tenga que hacer público, eso es una cosa, y otra cosa es que tú hagas una filtración interesada para cargarte una rival política. O sea, si alguno de esos lustrosos magistrados del Tribunal Supremo me puede explicar que no es diferente, de verdad, yo le hago un busto a la entrada del Tribunal Supremo. Y luego, pues lo que también se da por hecho, Carlos, obviamente, es que en el caso de que hubiera una hipotética condena, que veremos si se produce, por supuesto, nada de entrar en prisión y mucho menos. O sea, eso lo dan por descontado antes de que comience la vista. Es decir, no se plantea un horizonte en el cual Álvaro García Ortiz pudiera ser encarcelado por este motivo, porque consideran que la filtración es un tema menor y que de ninguna forma, por una revelación de secretos, podría entrar un fiscal general del Estado en la cárcel. Con lo cual, la verdad es que el escenario empieza a ser un poco preocupante. Yo creo que hemos sido de los pocos medios que está alertando de esta situación. Lo hemos desvelado nosotros y la verdad es que la situación es un poco preocupante porque hasta que tuvimos conocimiento de ese voto particular en la sala de apelación del Tribunal Supremo, parecía que en el alto tribunal todo el mundo tenía bastante claro pues que esto no se podía consentir, ¿no? Una revelación de secretos como una casa, una filtración, como dices tú, con borrado múltiple de 2 teléfonos móviles, de correos electrónicos, que obviamente hasta que Álvaro García Ortiz no tuvo ese correo, no se filtró minutos después a los medios de comunicación. Es decir, creo que hay indicios más que suficientes y sin embargo, pues ahora después de donde hemos llegado, después de años de investigación, ahora parece que esto es una filfa y que es una absurdez y una tontería. Desde luego sería un ridículo mayúsculo para la justicia española y en especial para el Tribunal Supremo, porque ahí hemos tenido, pues como digo, varios magistrados indagando en esta causa y que en el caso de que quedara totalmente exonerado Álvaro García Ortiz, yo no sé qué mensaje se trasladaría a la opinión pública. No, pero además de verdad que a mí me parece, vamos a ver, evidentemente no es por desconocimiento jurídico, todos los que están ahí tienen un conocimiento jurídico elevadísimo, por lo tanto solamente puedes pensar que están retorciendo argumentos para que salga lo que aquel que les ha dado la orden, es decir, el político de turno, salga lo que ellos desean. O sea, vamos a dejarnos de tonterías, un magistrado del Supremo no es una persona cualquiera, no es un abogado cualquiera, no es un juez cualquiera. Por tanto, están retorciendo los argumentos. Esa historia de es un delito menor una filtración, o sea, en materia penal evidentemente tienes que buscar la motivación y tienes que buscar el dolo y tienes que buscar cuál ha sido el objetivo que se perseguía porque te implica la maldad. Vamos a ver, filtrar una conversación o una negociación para acabar con una rival política y alterar un ciclo electoral no solamente autonómico sino que potencialmente incluso nacional es un delito menor. O sea, es que, Dios bendito, o sea, el que se quiera creer que esto es una discusión jurídica, que se lo crea. Yo, con todos mis respetos y con todos mis perdones, lo siento muchísimo, yo no me creo que esto sea una discusión jurídica. O sea, todos sabemos que él impulsó una nota de prensa donde se filtró de arriba abajo todo, y dicen, pero no fue el primero en filtrarlo. No, ya, fue él mismo por el cauce de prensa. Dice, pero eso no lo hemos probado. Vale, pues entonces pasemos al segundo escalón. Si no has probado eso, tienes una filtración en toda regla en una nota de prensa, sacando todas las frases delicadas que podían destrozar a una rival política. O sea, esto no es una discusión jurídica, esto es una discusión política. Y da mucha pena ver un Tribunal Supremo, lo de pena por no decir otra cosa, da mucha pena verlo sumergido en esto. Luego habrá gente que siga diciendo que tiene que haber todavía más políticos manoseando los cargos judiciales. Es muy importante lo que acabas de decir, Carlos. Esto no es una simple filtración a la prensa. Estamos hablando de una filtración, una conspiración política a través del fiscal general del Estado. Recordamos el famoso mensaje que le escribió a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Hay que sacar esta nota de prensa porque si no nos ganan el relato, ¿no? O sea, estamos hablando que no es una cuestión fiscal ni de leyes. Y de paso ponerle un poco de cianuro a la presidenta de Madrid. Dices, perdón, y estamos aquí discutiendo si esto es delito. Efectivamente, o sea, estábamos hablando, siempre lo hemos hablado además en este espacio, Carlos, que había una pata fiscal en este caso y una pata política. El magistrado Ángel Luis Hurtado empezó un poco a merodear la pata política, llegó a citar a la famosa Pilar Sánchez Acera, parecía que el tema podría llegar incluso hasta Óscar López, llegó a citar a Juan Lobato y de repente hubo ahí un frenazo, no se quisieron seguir adentrando por la pata política, pero esto no ha sido una simple revelación de secretos.
secretos. Esto obviamente apuntaba a una conspiración política, no se ha podido llegar hasta el final de esa investigación porque se quedó solo en la parte fiscal, pero obviamente reducir esta historia a una simple filtración a la prensa yo creo que es muy simplista, ¿no? Y luego también, Carlos, otra cuestión que me parece relevante, y es que el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto si se va a retransmitir este juicio. A mí la información que me llega es que el que tiene obviamente la última palabra es el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y que en principio pues no estaría por la labor de que se retransmita tal y como sucedió en el juicio del 1O. En ese momento el presidente de la Sala Penal fue el magistrado Manuel Marchena y fue el que acordó que se retransmitiera para dar máxima transparencia a este tema, y yo creo que obviamente estamos en un caso que es un hito, es historia de España ver a un fiscal general del Estado sentado en un banquillo de los acusados, y yo creo que la mayor transparencia para todos los ciudadanos y por supuesto para favorecer el trabajo de los medios de comunicación, de la prensa, para que llegue el mensaje de la forma más correcta, porque obviamente cuando hay un juicio a puerta cerrada o se limita el poder cubrirlo de alguna forma, pues al final te tienes que fiar de lo que las fuentes que han estado dentro te cuentan. Pero obviamente cuando estamos en un tema tan controvertido, yo sinceramente creo que se deberían seguir los pasos que se siguieron con el juicio del 1O para evitar especulaciones, falsas informaciones o informaciones imprecisas precisamente derivadas de que no se ha podido retransmitir y dar máxima transparencia a este juicio. Miguel Ángel, pues vamos a dejarlo aquí, que seguiremos informando de todo porque efectivamente estoy contigo, estamos en un momento decisivo para la justicia española. Muy bien, Carlos, cualquier novedad aquí la contaremos. Un abrazo. Un abrazo enorme.